muchas gracias por No hay aceptar problema mi ninguno. invitación a este podcast que Cultura en Igualmente, la un placer. Palabra, que simplemente es una iniciativa que se me ocurrió para promover conversación con personas creativos a los que yo admiro, que tienen un legado. Y quiero saber qué está pasando, cómo la gente ve esta situación, sobre todo qué pasa con el futuro de la música, el entretenimiento. No somos adivinos, pero yo creo que es bueno comunicarse, conversar, intercambiar. Y Ujú. bueno, primero quería Bueno, presentarte. ahí te... Y quería presentarte para los que no te conocen, Ok, que, bueno, para mí tú eres un maestro de la música cubana, de la música en general y de la música cubana en particular, sí. sobre todo por tu universalidad, me parece. Eres un músico cubano muy universal y tienes un lenguaje muy propio y muy sofisticado, yo diría. Pero por favor, dime tú quién es Gonzalo Rubalcaba, para los que no lo conocen. Eh, es, yo soy un hijo de Yolanda y de Guillermo, nacido en La Habana en el año 1963. Y la música, Eh, cómo vino a ti? Viene porque nací en un contexto, creo, vamos a decir que eso influyó, aunque no creo que determina, en un contexto musical. Vi hacer música desde que tengo conciencia. Vi gente alrededor mía, mayormente familiares, haciendo música. Otros que no eran familiares, pero que venían a casa por razones diversas, ensayos, tertulias, visitas, no sé qué, y hablaban de música intermediariamente, discutían acerca de música, ensayaban, criticaban, elogiaban, en fin. Y yo creo que presenté muy tempranito, muy corta edad, unos, la intención de relacionarme con instrumentos de percusión. Nunca sentí de ninguna manera, ni a mis padres ni de nadie, esta cosa de que te obligan, o te, de alguna manera te someten o te crean un compromiso de que tienes que hacer música, porque estás en un entorno de música. Yo creo que fue todo lo contrario. Yo creo que yo di eh, señales muy tempranas de que eso era lo que yo quería hacer. Y todo empezó a los 4 o 5 años, cuando descubrieron que tenía alguna sensibilidad rítmica, esto y lo otro. Mi papá me incluyó en el grupo de familia que tenía. Y ahí yo aparecía con unas claves, con unas pailas chiquiticas, con algo haciendo de música hasta los 6 años, que en un cuando se me va a celebrar el cumpleaños de los 6 años, me pregunta que qué quiero, y yo le digo que quiero una batería. Y entonces ahí se forma el problema, porque encontrar una batería en ese momento en Cuba era encontrar un tesoro. Y, pero bueno, apareció alguien, no sé dónde, el 10 de octubre, en la víbora, no sé, en un lugar en las afueras de La Habana, que decían que hacía baterías, construía baterías. Y en efecto lo hacía, eran unos instrumentos bastante rústicos, pero así el día 27 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, pues yo fui con mi papá a casa de ese señor a buscar la batería que supuestamente estaba hecha. Wow. Y llegamos a mi casa con la batería, yo empecé a tocar la batería, por supuesto, de oído, como decimos nosotros, porque todavía yo no estaba, no había ingresado a la escuela de música. Entonces no es hasta los 8 o 9 años que ingreso en la escuela de música. Y da un giro la idea de estudiar percusión porque no tenía edad para estudiar percusión. Las cátedras tienen sus reglas de acuerdo a la edad, por la cuestión física, entre otros factores. Y me proponen violín, más bien se lo proponen a mi mamá, a mi familia, violín o piano. En mi caso siempre hubo piano y también hubo violín, porque mi papá era muy versátil, tenía mucha capacidad para tocar instrumentos diferentes, aunque el piano fue su instrumento a Tenía una través del charanga, que... ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pero el piano para mí estaba completamente, yo lo veía muy como el instrumento de mi hermano del medio. Nosotros éramos 3 hermanos y yo era el pequeño.
Y mi hermano Jesús, que me llevaba entonces 8 años, ya estaba muy adelantado tocando música clásica, Chopin, Ulises, en fin. A mí me parecía aquello muy difícil, todo lo que yo veía en él y oía de él. Y el piano nunca fue nada que me atrajera, por lo menos en ese momento. Ahí mi mamá se sentó conmigo y me dijo, mira, el violín no sé, pero el piano yo creo que es el que te va a convenir. Y te va a convenir porque es un instrumento, quizás sea el instrumento más completo, se dice. Y te va a servir, aunque no te dediques mañana a él, te va a servir para componer, para armonizar, para hacer otras funciones derivadas de la misma, propias de la misma creación musical, que otros que no manejan el piano tienen un campo muy reducido. Y el piano es un instrumento percusivo, yo tengo entendido también, ¿no? Es considerado como tal un instrumento percutivo. Bueno, en su mecanismo, porque el Su mecanismo mecanismo, el que produce el sonido es un ¿no? mecanismo percutivo. O sea, hay unos ¿Cómo se llama eso? Unos martillitos. los martinetes que Martinetes. percuten la cuerda y es lo que produce el sonido. Entonces, pero es verdad que el rango sonoro del instrumento, todo lo que te ofrece, las posibilidades que te ofrece, melódica, rítmica, en todos los aspectos, la cantidad de texturas que puedes lograr con el instrumento, dinámicas, no creo que haya otro instrumento que tenga tantas posibilidades como el piano. Yo, la realidad, yo le escuché todo a mi mamá y te soy sincero, yo tomé la decisión de ir al piano por complacerla, no por conciencia. ¿Y A qué mí no tal me el camino gustaba el del piano. piano? ¿Qué tal ese camino inicial del piano, de estudio, ese esfuerzo, El de la primer, escuela, el- ese rigor, ese currículum? Háblame un poco de cómo era ese currículum. sí, bueno, el primer año fue muy difícil, de verdad que fue muy difícil porque yo no me concebía con esto. Pero siempre hay un factor, siempre hay una persona, ese elemento puede estar en una persona o puede estar de otra manera influyendo en uno. Y esa persona fue una profesora que yo tuve que se llamó Teresita Valiente. Ella vivía en mi edificio. Mire usted, Teresita Valiente yo siempre la responsabilizo a ella. Wow. Y la mamá se Con... pasaba la vida regañándome cuando yo corría por los bajos de la casa. La Bueno, pues mamá era Teresita, insoportable, pero ella era una bella persona, la verdad. Ella es una bella persona. además de que era una gran pianista, vino con unos dotes, con una capacidad tremenda para la pedagogía. Entonces ella tenía ese encanto, además del conocimiento, la sabiduría, tenía el encanto para educar y para seducirte y para lograr que tú te enamoraras de aquello. Y así sucedió. Soy Teresita la que de verdad me puso a mí en el camino de entenderme con el piano como un instrumento a través del cual yo me pudiera expresar. Ya después, los años posteriores, todo empezó a fluir. Yo nunca dejé la percusión. De hecho, unos años después, la propia academia me dice, bueno, ya tienes edad para pasarte a la percusión si todavía lo entiendes. Yo pasé a la percusión, pero nunca dejé la preparación del piano. Fui haciendo las dos cosas. Supuestamente el piano se había convertido entonces en una asignatura complementaria, que nunca lo fue para mí. Porque tanto Valiente como la próxima profesora que tuve, que también me ayudó inmensamente, se llamó Silvia Echeverría. Ay, mira eso, la mamá de Gilbertico. Exactamente. Las dos me trataron todo el tiempo, me educaron como si estuvieran educando a un pianista, como primera opción de instrumento. Silvia era la administradora de Saumel, ¿no? Silvia. Silvia, no lo recuerdo, pero yo tengo muy lindos recuerdos de Silvia. Y entonces, bueno, nada, terminé ese nivel elemental, después seguir a nivel medio. Cuando terminé el nivel medio, yo pensé que ya había cumplido con los estudios, porque yo ya venía con la idea desde mucho antes de crear un grupo que lo había creado en la escuela y con mi intención de hacer música, de componer y de proponer algo y no sé qué, de ofrecer cosas de otra manera. Y cuando le entregué el diploma de graduado, mi mamá me dijo, aquí no se ha acabado esto todavía. Esto apenas Tienes que ir para tienes que ir para Elisa ahora,
para el Instituto Superior de Arte. Y yo le dije, pero mi madre, si yo no tengo ninguna intención de convertirme en un músico clásico, y me no importa. ¿No quieres estudiar piano en Elisa? ¿No quieres estudiar percusión en Elisa? Bueno, mira, estudia composición o estudia cualquier otra cosa que te va a servir también. Y bueno, yo fui, hice los exámenes de composición para entrar en Elisa. Los hice con toda la intención, implorando a todo lo que existe para que me suspendieran. Y resultó todo lo contrario. En aquella época te mandaban un telegrama. Destino. Son cosas del destino, más allá de tu Exacto. control. Exactamente. Y en ese telegrama te decían si tú habías entrado o no habías entrado. Y yo llego al telegrama y mi mamá, llego a la casa, me lo encuentro contento y me dice, mira, hay un telegrama que dice que empieza hasta el día en Elisa. Y ay, Dios mío. Pero bueno, tomé la decisión de hacerlo por trabajadores, porque ya yo estaba empezando a hacer una carrera como profesional. Y fue un poco duro, fueron 5 años de licenciatura en composición que trabajaba, viajaba, todo lo que está inmerso en el mundo de trabajar, ensayo, viajar, conciertos, giras, de componer, y la ELISA, la licenciatura en composición. 5 años que eran eternos. Pero tuve esa guía de ella, y no solamente tuve la guía de ella, sino que tuve, no sé si es el deseo o algo más que el deseo de escucharla y de seguirla. Y entonces, eso yo creo que me ha servido para el resto de mi vida. Te agradezco muchísimo. Hay muchas anécdotas de lo divertidos que era el grupo tuyo en Amadeo Roldán. Dicen que ustedes hacían las maldades más grandes de la vida. ¿Es verdad eso? Es muy posible. ¿Tú no recuerdas? Es muy posible. Hay algunas cosas que puedo recordar, pero ahí había como... No, ahí había un piquete, como decíamos nosotros, había un piquete de alto vuelo, que se nos ocurría cualquier cosa. Pero cualquier cosa era cualquier cosa. Que ahora mismo uno se pone a pensar en ella y dice, bueno, ¿estábamos locos o éramos unos sinvergüenza realmente, ¿no? La cosa de la juventud. Ven acá y cuéntame de la etapa que yo realmente empecé a tener conciencia de tu música y que la sentí como algo especial. Fue cuando tú hacías esos conciertos en el patio de la UNEAC, eran 17 no, de Bellas Artes. Bellas Artes era. Bueno, Bellas Artes fue uno de los lugares. Mira. El Grupo Proyecto, yo me acuerdo, con el negro. Había un patio y a cada rato montaba un stage y tú tocabas ahí con tu grupo, que estaba en esa época. El negro. Hubo muchos lugares. Sí, hubo muchos lugares en esa época. Esa fue una época donde se abrieron espacios, muchos espacios para que la variada presencia instrumental que había en Cuba. Entonces en ese momento surgieron una cantidad de grupos tremendos. Desde los que ya estaban más establecidos hasta los que surgían nuevos, como Cacho Iraquere, Emiliano, Opus 13, Afrocuba, nosotros, Vitier. Después, ¿no? Yo creo que después, aunque Hernán en ese momento era parte de Afrocuba. Afrocuba, sí. ¿Cómo se llamaba? Que siempre Pucho López, que venía del interior. ¿Cómo se llama? Que vive en México. Oriente también. Oriente, que era parte de Afrocuba. Bueno, yo creo que era uno de los momentos más ricos en ese sentido, porque había mucha variedad y diversidad, mucha diversidad. Es decir, los grupos luchaban, creían, tenían fe en que lo más importante era tener un sonido que los identificara, una estética, una forma de hacer música que era inconfundible. Tú podías estar a una cuadra y tú decías, esos son esta gente, estos son esta gente, no había equivocación, ¿no? Y ahí todo el mundo se sentía muy orgullosos de lograr eso, era importante. Cosa además que data de épocas anteriores de la historia de la música cubana, porque en la época, por ejemplo, del surgimiento de los conjuntos en Cuba, en los años 30, los años 40, no sé qué decir,
ese era un poco el punto, en que la gente identificara por el sonido, por el timbre, por el cantante, por las letras, por la rítmica, a los grupos. Entonces, habían Mucho cientos de rigor cosas. también, un rigor musical muy fuerte, los músicos, una competencia tremenda que Sí, no era basada en el dinero, era basada en la superación personal y musical, ¿no? sí, sí, había un propósito, había un propósito de creación, creativo, había una necesidad de expresión, de expresarse, y eso llevaba a eso, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, ese era el objetivo más que nada. Yo, el grupo empezó muy temprano, porque el grupo empezó sin yo terminar la escuela, y fueron pasando mucha gente por el grupo. Yo, de hecho, en el grupo alternaba, en el primer grupo, en la primera fase del grupo, yo tocaba batería, algunas piezas y otras piezas las tocaba en el piano. Yo saltaba un instrumento a otro. Pero el piano, con el tiempo, me fue absorbiendo. Sí, yo fui sintiendo que el piano era el medio a través del cual yo me podía expresar de manera más ilimitada, casi ilimitada, ¿no? Y ya al final, ya cuando salgo con el grupo, pues, ¿Cómo es tu descubrimiento internacional? Supuestamente hay anécdotas de que Dizzy Gillespie te ayudó mucho, que te ayudó, digamos, a tener una primera exposición, porque yo creo que tú eres de esos músicos que tiene el mérito adicional que a pesar de haberse desarrollado en Cuba en las condiciones difíciles, ¿no? De alguna manera que nosotros nos desarrollamos, tú tuviste exposición internacional todo el tiempo, o casi sí, todo. Sí. bueno, yo Dizzy Gozaste de llega a mucho Cuba. desarrollo siempre, ¿no? No sé. Así te veía yo y yo creo que mucha gente de las que te admiran te veían como un modelo un poco, ¿no? A nivel musical o artístico. Tú sabes que uno cuando está en su... Es diferente siempre la mirada del de afuera Por y la supuesto, mirada de uno, ¿no? Yo diría que el que menos se mira es uno mismo a sí mismo. por supuesto. Eh, Porque la mirada de uno está centrada en el mañana, en lo que está por delante. Entonces uno está en esa gestión, en ese, a veces esa odisea, en ese desvelo, en esa necesidad de lograr llegar hasta aquí, metas, objetivos, no sé qué, hay poco tiempo a veces hasta para uno mirarse, ¿no? Pero la gente que te sigue con menos o con más intensidad, pues está mucho más pendiente de los detalles que te determinan. Por supuesto. Entonces, Dizzy llega a Cuba por segunda vez, creo, por segunda vez, porque hubo una primera vez que fue a Cuba que muy poca gente tuvo acceso a. Y de hecho, cada vez que yo digo esto, mucha gente se asombra y dice que estuvo antes del 84. Sí, Dizzy llegó en un barco a Cuba Cuando lo de eh, jazz del 79. en el 79. Oh, wow. Y Cuando entonces lo fue programaron en el Teatro Mejía, lo programaron en el Teatro Mejía. Pero fue por invitación. Todas las invitaciones eran por el partido, por la juventud, por no sé qué, y todas estas formas típicas que teníamos allí. ¿Qué público fue a ver a Dizzy? Un público completamente desentendido de quién era Dizzy, de qué lugar tenía Dizzy en la historia, ni qué hacía Dizzy, ni nada. Qué Pero barbaridad. eso fue lo que pasó. Entonces, después vuelve en el 84 y ya vuelve como parte del Festival Jazz Plaza. Mira cómo sucedieron las cosas. En esa edición, el Teatro Nacional era subsede. El Teatro Nacional, no, el Hotel Nacional era subsede porque cogieron el Parisí y a una determinada hora y programaban grupos como subsede del festival que hacían conciertos ahí. Antes de que abrieran el Salón Libertad, que se lo dieron a Arturo Sandoval, esto fue mucho antes. Entonces, allí llevaron a Dizzy a vivir al Hotel Nacional. De hecho, abrieron y repararon la suite, que era una especie de suite presidencial, donde se quedaba Alejo Camperté muchas veces cuando viajaba a Cuba. Ah, mira. Y Alejo había muerto y esa habitación la habían cerrado y más nunca la habían utilizado, ni se la habían dado a más nadie. Pero bueno, viene Dizzy, no sé qué, y se creó todo no sé cuánto, y ahí armaron y le dieron una habitación. Bueno, yo estaba tocando en ese momento, a esa hora de la noche. Me tocaba a mí, yo me acuerdo que había tocado Emiliano, no sé si había tocado con su banda, que no sé si había tocado Vitier. Y yo creo que fui el último, o el penúltimo de los que tocaba con el grupo Proyecto. Y cuando yo estoy tocando,
es que entran a, dice que acababa de llegar del aeropuerto, llegaba esa noche a La Habana. El festival no había comenzado, eso era previo al primer día del festival, porque la apertura del festival la iba a hacer Dizzy Gillespie en el Carlos Box al próximo día. Y el proyecto el show estaba concebido de Dizzy con Arturo Sandoval. Entonces, cuando yo termino de tocar, yo no tenía idea que ahí estaba Dizzy, esto después me lo cuentan. Yo tengo idea que está Dizzy porque cuando termino de tocar y estoy saliendo del escenario y hay alguien que me dice, espera un momentico, ven acá un momento que hay alguien que quiere hablar contigo. Él pidió que lo llevaran atrás del escenario porque él quería hablar conmigo. Esta era una época donde yo siempre digo que no sabía ni decir no en inglés. Entonces la suerte es que había un muchacho que no, ni eso. Había un muchacho que era el traductor, que creo que después, hace muchos años lo vi por no sé dónde, y fue el que ayudó. Dizzy tenía una personalidad muy carismática, era un tipo muy carismático, una gracia natural, todo le quedaba bien, lo que dijera, lo que hiciera, todo ese tipo de gente que viene con esa gracia. Una gracia. Y como compositor y tocando, por favor. Sí. Entonces se me paró delante, me miró así, y medio que sonriéndose, y me dijo, ¿quieres tocar mañana conmigo en un concierto? Esa fue la primera frase. La frase. Y yo, ahí me tembló todo, me temblaron la rodilla, la cadera, el cuello, todo me puse. Imagínate. Y entonces yo le dije, bueno. ¿Tú sabías quién era, no? ¿Él? Sí, por supuesto, no, sin duda. Pues en mi casa habían discos muy viejos, 2 o 3 discos muy viejos, cosas muy viejas también, y yo, por supuesto, sabía que era lícito. Y saca un papel, que llevaba un estuche con la trompeta, no sé quién, y saca un papel con una cantidad de información tremenda musical, una cantidad de notas, y me dice, mira que tú quieres ir tocando. Es un chiste, pues sabía que de esa noche al otro día, eso era imposible tocarlo. Y a mí se me ocurre decirle, bueno, no le dije, no dormiré hoy, me dedicaré toda la madrugada a aprenderme esto. Y él se echó a reír y me dijo, mañana puedes venir al hotel, a mi habitación, a las 11, por ahí, 11, para almorzar juntos y para hablar de lo que vamos a hacer. Le dije, bueno, ok, perfecto. Yo después, porque me fui, que yo no creía lo que había pasado, yo me quedé como, le dije, ¿y esto qué cosa es? Estas cosas, pues la vida, las cosas pasan así, las buenas y las malas. Claro. De un segundo a otro. Pero después que puse los pies en la tierra, dije, bueno, ¿y cómo yo entro al teatro que no dejan entrar a los cubanos, a nadie? ¿Cómo yo entro al teatro y digo que voy para la habitación de este señor? Tenía que era el reto. Sí. Ese se convirtió en el reto más grande, no tocar con él, sino cómo yo logro entrar y no sé cuál. Bueno. Y fíjate, ese cuento, perdona que te interrumpa, es similar a, si te pones a ver, a los cuentos de los músicos negros que tenían que entrar por el baño de atrás en los 50 en Nueva York. Exactamente. En fin. Pero a mí no me paró nada. Yo fui para allá. Mira que yo tengo una cita aquí, bueno, ¿cita con quién? ¿Cómo es esto? En la puerta del hotel. No, espérate, mira, búscame. Bueno, al final yo logré que lo llamaran a él a la habitación, y finalmente me dejaron subir. Las cosas de la vida, ¿no? Porque ahí sí no hubo traductor. Pero él y yo nos entendimos de maravilla. Él habló lo que él quiso hablar, yo casi no hablaba, yo a veces hablaba, él me entendió, creo que me entendió, yo quiero pensar que me entendió. Y de pronto me dice, ¿qué podemos tocar? Y le digo, bueno, no sé, pero las cosas de la vida también. Alguien me había prestado un libro, que es de estos libros que donde está la mayoría de los estándares americanos, de la música americana. Y me lo había prestado para que lo revisara, lo viera, y ahí encontré una pieza por primera vez que se llama Con Alma, y compuesta por Dizzy Gillespie. Yo en el momento que tenía ese libro en mi mano nunca pensé que iba a ver a Dizzy ni que eso iba a pasar. Y eso sucedió una semana antes del encuentro con Dizzy. Y entonces yo le dije, vamos a tocar Con Alma. Y él se me queda mirando así, ¿y dónde tú conoces eso? Y le hago la historia, le digo, no, que el book, friend, me dijo, wow, me dijo, yo toqué eso, he tocado eso muchas veces, pero una vez que lo toqué con Oscar Peterson, en un disco, y me hace la historia. Me dijo, perfecto, vamos a tocar eso.
Pero me dice, pero además no solamente quiero que toquemos tú y yo, porque íbamos a tocar a dúo, no que quiero que también tu banda toque en el concierto. Eso generó problemas que creo que no conviene mencionar aquí en la No, Candela, la burocracia. Entre otras cosas, la burocracia y entre otras cosas. Pero bueno, y los buenos deseos de las personas que te rodean. Exactamente. Así sucedió. Ese fue su deseo, esa fue su petición y hubo que cambiar todo el concepto del show y cambiarlo todo porque él lo quiso. Después de eso que él se fue de Cuba, él se encargó de todos los lugares donde iba, decirle a los promotores de los festivales, de los teatros, a los disqueras, mira, existe un muchacho en Cuba, hizo una divulgación tremenda que se la voy a agradecer eternamente. Y más que eso. Fue como tu lenguaje. De alguna manera. Y no hizo más. Empezó a hacer la gestión porque él quería traerme a Estados Unidos a que yo hiciera una gira con la orquesta de él. Una gira en Estados Unidos. Aparte se iba a hacer un festival que no sé si se sigue haciendo en el Parque Central de Nueva York, que le llamaban el Festival Latino de Nueva York. Y que él cerraba el festival en ese año y él quería presentarme en ese festival. Bueno, el problema es que a mí nunca me dieron visa para entrar a Estados Unidos. Y mucho más que eso, después me entero también que él cuando habló creo que con autoridades en Cuba para ver si podía llevarme en su banda a otros lugares del mundo, le dijeron que no porque yo estaba estudiando. A mí nunca me preguntaron. Ni a mí, ni a mi mamá, ni a los mayores de mi familia. Alguien que sabía más que tú, seguro tomó la decisión por ti. Pero así sucedieron las cosas. Pero yo siempre digo que todo tiene su momento en la vida, su tiempo. Y no es el tiempo que creemos, sino el que es. Esto sucedió en el 84. En el 85 él volvió a Cuba. Creo que fue en el 85, volvió un año después. Y volvió con una banda sin pianista, para que yo fuera el pianista de la banda. Después en el 86 llega otro personaje que me ayudó inmensamente igual, que dice que se llamó Charlie Haden. Ay, sí, de proyecto que tú tienes que tener tan bello, a mí me encanta. Que además con Charlie tuve más oportunidad que con Dizzy de girar, producir discos, tocar, porque Dizzy después de eso me invitó en el 88 a tocar en el Festival de Jazz de Canadá. Y me fui a Canadá y toqué con él. Y la última vez que lo vi fue en el 90, en Cuba, que fue la última vez, 89 o 90 que volvió era Cuba. Y después muere, en el 93 creo que muere. Irónicamente, me dan vista por primera vez a ir a Estados Unidos para el Memorial Service de Dizzy Gillespie. Qué fuerte. Es la primera vez que entro a Estados Unidos. Wow. Y sí, tuvo un peso tremendo. Dizzy tuvo un peso, sí. Yo creo que lo sigue teniendo. Yo sigo encontrando en la obra de Dizzy, en los discos de Dizzy, no solamente de él, por supuesto, pero él entra en ese grupo que es una permanente referencia para mí en lo que hago. Gonzalo, en la Academia Americana hay mucho énfasis en la época de los 40, ¿verdad? El encuentro entre Chano Pozo, ¿cómo se llama? Estos músicos, vaya, cubanos que estaban en Nueva York. Mario Bauzá, Machito, toda esa gente, sí. Hay una gran énfasis en esa época como un momento muy importante de fusión, ¿verdad? De creación, digamos, de emergencia o nuevo género, pero yo siento que no hay un suficiente reconocimiento de los desarrollos que estaba teniendo la música cubana, porque la música cubana ha sido siempre muy universal, ha estado en diálogo con todo tipo de música. Y yo creo que en Cuba también un desarrollo, ha habido un desarrollo muy fuerte de la fusión de la música cubana con el jazz, ¿no? Un diálogo con el jazz casi permanente o con cualquier música del mundo. Y yo siento que Irakere, tú, son de esos íconos, ¿no? Que hay que hablar, ¿no? Cuando se habla de esto. Yo siempre, bueno, yo escribo sobre música y a mí no me gustan los labels, pero a veces aquí te obligan, ¿no? A generar ciertos labels. Y yo pensando, digo, bueno, yo creo que esta música que se ha hecho de todo este tiempo, yo le llamo Cuban Fusion, solamente por llamarlo de alguna manera, porque es una música cubana informada. Me interesa tu opinión no el por qué, sino cuando pensamos en música cubana, ¿por qué es universal? ¿Por qué la música cubana
digamos, hay que reconocerla como una entidad internacional propia, ¿no? Si es que estás de acuerdo conmigo, si no, dime tú lo que piensas. Bueno, hay muchos ángulos, pero uno de ellos tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir. Es quizá una de las naciones, desde el punto de vista cultural, y mucho más desde el punto de vista musical, más desprejuiciadas que sí. Y lo ha sido así siempre, lo ha sido así siempre. Entonces eso es lo que da lugar a que se crea siempre un espacio donde permite la interacción, el abrazo, la colaboración, la relación con otras formas de hacer música, con otros vocabularios, con otros códigos de hacer música. El cubano lleva eso en su naturaleza. Te lo digo porque si lo compara, y esto no debe entenderse como una comparación que pone en desventaja a ninguna otra nación, a ninguna otra cultura. Son formas de manifestarse y de existencia. Diferente. Pero dominicanos, puertorriqueños, jamaiquinos, martiniqueños, Guadalupe, yo creo que no encuentras un sitio con mayor siempre, no solamente tendencia, sino necesidad de envolverse con algo o con alguien que los cubanos y que la propia música cubana. Y eso es lo que le ha permitido una vida larga y fresca todo el tiempo, una renovación constante, porque no le teme a al vínculo con otras formas. Entiende que esa forma, que ese vínculo es el que lo beneficia, porque vive muy seguro de su identidad. Ay, no. Entonces, al vivir tan seguro, al estar tan seguro de su identidad, no cree que el vínculo con otros viene a, 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 A debilitarlo. a desplazarla, a debilitarla, a desplazarla, sino todo lo contrario. Ese concepto es visto de otra manera en otras culturas. Se crea una barrera, se cierra y dice no, porque podemos entrar en lo que estamos ahora mismo, en una pandemia, ¿no? Cultural. Entonces, y Cuba siempre ha estado como en una posición de absorberlo todo. ¿Sí? Se gana con todo, en ese sentido hablando. Yo lo vi desde muy pequeño, porque yo decía ahorita, en mi casa que se escuchaba música. Yo soy de una generación donde todavía, cuando yo era niño, la radio era muy importante. La radio era un medio que se consumía el día entero, tanto o más que la televisión. Por tanto, en mi casa se oía mucho radio, se oía gran parte de lo que se ponía en la radio, quizás no todo, pero también se oía mucha música que había en casa. ¿Qué había en casa? Bueno, ya lo mencioné, había música norteamericana, jazz de los años 30, había músicos, discos muy viejos, desde Jim Krupa hasta Errol Garner, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Bob Powell, Los Mo, Bill Evans, pero Cachao, Peruchín, Pedro Lafrocán, Tata Winner, los Bambán, la Orquesta de Alcaño, Miguelito Cuní, Rachmaninoff. Entonces había un espectro enorme de estéticas, de texturas musicales, que uno lo consumía de manera natural. Pero si te parabas, si te ponías a atender un poco lo que estaba pasando con el vecino y demás, porque yo soy de Cayo Hueso, yo crecí, nací en Cayo Hueso, y ahí eso es un barrio que la gente, como digo yo, vive en la calle. No más. ¿Sí? Tú oyes lo que está viendo tu vecino obligado, no hay opción. Todo. Y lo que está viendo y lo que está haciendo también, todo. Tú sabes todo lo que está pasando en todos lados, el de frente, el de al lado, el de arriba. Entonces, mientras yo oía a Rachmaninoff, sí. Entonces, mientras yo oía a Rachmaninoff, porque a lo mejor lo tenía que escuchar porque era parte del repertorio que me estaba preparando para la escuela, el de frente estaba viendo con un radio que lo ponía en la puerta, porque era marinero, porque no sé, pues estaba viendo a Vicentico Valdés, o a Benny Moré, o a no sé quién, y dos Gardenia, y fulanito, y no sé cuánto, en fin. Ese es el contexto en que yo creo que la mayoría del cubano crece y se desarrolla.
Esto se lleva a esa actitud, porque eso se convierte ya en una actitud, como algo natural, como algo que no tiene nada extraordinario. Y lo plasma en lo que hace, lo plasma en la música, en lo que compone, a la hora de escoger un repertorio, a la hora de crear quiere proyectarse musicalmente y piensa, y tiene todos esos elementos, tiene toda esa referencia todo el tiempo como parte de su memoria. Yo creo que eso sucedió ya, igual pues, eso sucedió como te mencioné, con Mario Bauzá, sucedió con toda esa generación de cubanos que decidieron en un momento determinado probar suerte en Estados Unidos, donde era la época que la excelencia musical estaba reconocida, sobre todo en los formatos grandes, los big band, era la época de los big band, de los jazz band, y nos encontramos con personajes no menos desprejuiciados que entendieron que por qué no iban a integrar a estos personajes que estamos hablando cubanos en sus bandas, en su historia musical. Y además entendieron que eso los enriquecía, que les daba que no era un toque decorativo, No, no eso era fue para un adornar. cambio de género, eso fue un cambio. No Una era para estrategia adornar, nueva. exactamente. Eso lo hemos heredado, es decir, sigue siendo, eso forma parte del cubano hoy día. Cuando tú ves la música popular cubana, desde La Habana de Primera hasta Isaac, hasta Bambán, Fulanito, todo lo que tú oyes, está ese concepto de hacer música, está ahí. Si hay una serie de códigos que están todo el tiempo interactuando, están interactuando, sin perder la identidad como país, la identidad como cultura. A la hora de hacer música que no es bailable, no escapas a ese fenómeno, lo hace igual, de manera igual. Porque pues, si tú desglosas y analizas un danzón, ya en el danzón estaba la premisa de todo esto que estamos hablando. Ahí hay unas tendencias europeas desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista melódico, incluso hasta el formato instrumental, que después el propio cubano se encargó de irla acriollando, es decir, de irla nacionalizando, pero ¿de dónde viene ese concepto de la charanga? Eran de las bandas de la retreta, y esas bandas de retreta eran de herencia europea. Entonces, no es un fenómeno, no es un fenómeno moderno, es un fenómeno que venimos acarreando de hace... Lo que quizás es particular en el caso de Cuba comparado con otras culturas, porque esa apertura, esa disposición a integrar lo que no es tuyo dentro de tu información o tu producción, eso hay gente, tú sabes, aquí mucha gente se divide por que yo oigo tal música o tal. Categorías. Otra preguntita que quería hacerte tiene que ver con la cosmovisión afrocubana, es decir, afrocubana, yoruba, del África Occidental, que yo siento que tú lo manejas de una manera muy, ¿cómo se llama? Delicada, ¿no? Y a la vez está muy presente en tu obra. ¿Qué me puedes decir para ti, qué importancia tiene lo afrocubano o lo yoruba o, digamos, esa dimensión de la diáspora africana, ¿no? Esa herencia, este legado en tu obra? Mira, esta es otra de las referencias que yo tengo de niño. Mucho antes de que estuviera yo como ya dentro de lo que era la práctica religiosa afrocubana. Esto lo escuchaba yo también en mi casa, porque los domingos habían tambores en la esquina de la casa o en la casa al lado o en el solar que estaba cerca. Y formaba parte de mi memoria musical. El ambiente, la energía que ahí se provocaba, que salía de ahí, que se producía ahí en ese evento. El momento que se producía. Era un momento que además era atendido no solamente por religiosos, porque ahí iba todo el mundo, por ahí pasaba todo. Y todo el mundo tenía una curiosidad diferente, un interés diferente en su en la necesidad de estar ahí o de pasar por ahí o de ser parte de eso. Pero si lo vemos desde el punto de vista musical, a mí me pasaba con eso, como me pasaba, como te decía, con la radio y con lo que escuchaba en la casa.
no era un sonido que, que está únicamente atado a una convicción, una fe, de una práctica, de una fe, de un sistema de fe, o como lo quiera ver, sino que formaba parte de ese sonido ambiente sonoro en el que yo me crié, que entraba la rumba, que entraba el guaguancó, que entraba el toque de palo, que entraba los toques de grúa, que entraba lo que fuera arará, y que entraba la radio, y que entraban los clásicos europeos, y entraba todo el mundo, entraba, y todo convivía sin ningún tipo de problema. Entonces, a la hora de yo planteármelo, que tampoco me lo planteo, surge, porque está ahí. Es una de las herramientas, es uno de los recursos que yo de manera natural utilizo. Están ahí en espera porque yo converse con ellos, los tome en cuenta en la obra, en la música que hago o en la interpretación. Son dos partes completamente diferentes. Ya después tengo mucho más conciencia de qué se trata esto, cuando ya yo tengo un roce diferente con este mundo musical, que es un roce a través de la propia religión. Y conozco mucho más en detalle la raíz, el sentido, el meaning de esto, de qué habla, a qué aspira con esto, es decir, cuál es la conciencia de la función. No soy el único, si vamos para atrás, por ejemplo, Alejandro Amadeo Roldán, por mencionar algunos casos. La presencia afrocubana estuvo desde el principio hasta el final de su vida, que fueron vidas muy cortas, desafortunadamente. Qué bueno que mencionas eso, perdóname, porque qué bueno que mencionas eso, porque yo he oído también, hay personas que no entienden la afinidad o la de estos músicos blancos, criollos, cubanos con la música africana y lo encuentran que es apropiación. El señor, tú no puedes decir que el blanco actúa de una manera que no puede gustarle lo negro, y si le gusta es apropiación, o si lo toca es apropiación. Eso fue un fenómeno que se dio en Cuba muy natural, y gracias a esa gente que les dio por mirar lo que estaban haciendo los negros, cuando los negros estaban prohibidos los tambores en su momento, cuando tanto trabajo ha pasado a los negros para poder tener una voz y un espacio. Sí, señor. Y mencioné esos dos porque son muy representativos de lo que es la escuela. Ellos crearon una escuela contemporánea musical en Cuba. Estas dos personas. Pero si vamos un poquito más atrás, Lecuona. Ahora Lecuona era muy universal también, pero hay una parte que tiene mucho peso en la obra de Lecuona, que es donde él se remite directamente. Muy africanista. A su vínculo con el mundo africano, a veces imaginario, otras veces producto de su propia vida. Porque digo imaginario porque eso pasó con el capítulo de la creación de su obra ibérica. Como Ya. Escribió su suite andaluza. Sí, ahí entra todos estos temas, obviamente, ibéricos. Y le hacen una entrevista, dice que cómo es que él seguro que había tenido unas vivencias. Yo no he tenido ninguna vivencia en ninguno de esos lugares. Esto viene por algún lado. Que tiene que venir. ¿Okay? Bueno, eso es lo mismo que puede pasar con Catulla y con Amadeo. Claro, yo digo que son elegidos. Porque mensajeros. Que somos ciegos o tenemos vida, la vista es muy limitada nuestra. Y jugamos por patrones racial, colores, estos rasgos, y creemos para tratar de explicarnos cosas que no entendemos. Así mismo es. Así mismo. Dime, con el coronavirus, ¿cómo te ha tardado? ¿Cómo tú ves la industria de la música, el entretenimiento, de cara al futuro? ¿A qué estamos abocados espiritualmente como seres humanos? Este nuevo orden mundial. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir? No sé, mira, sobre todo pensando en gente creativa, digamos, que están empezando ahora. Tú sabes que de alguna manera yo siento que hay que dar esperanza, no sé, a la gente de que hay que seguir, no hay de otra, ¿no? No sé. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay que
que plantearse no solamente la esperanza, yo creo que hay que planteárselo como un hecho tácito. Es decir, crear un foro de discutir acerca de la posibilidad de que tenemos que volver a nuestras funciones, a mí me parece innecesario. Yo creo que está claro que hay que volver a las funciones nuestras, a las funciones que nos hacen sentir que estamos vivos, que esa es la vida, que todo el mundo, teniendo en cuenta las enseñanzas que sacamos de los momentos, de las experiencias. Pero es que eso no tiene nada que ver con detenernos y compararnos, es decir, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Es decir, la parte que se me cuesta un poco rara de trabajo entender, ¿no? Yo no estoy de suicida, si yo no estoy alentando a nadie a que se contagie, que no importa, que no pasa nada, no, no se trata de eso. Y esta no es la primera vez que el mundo pasa por algo similar. No, no estamos haciendo de esto la premier de un evento. Ya el mundo se ha visto en esto varias veces. Y ha salido de esto, ha salido de las circunstancias y de los momentos y han tenido que replantearse la vida, en algunos casos, porque bueno, para eso son estos momentos, para replantearse la vida. Pero hay cosas que son básicas. Por ejemplo, yo decía, yo puse un post en mi Facebook de un colega con el cual yo trabajo, que es una de las agencias de los booking agency que yo trabajo en Europa, y él puso una imagen split, partida, así como estamos tú y yo ahora aquí, y puso aquí una foto de un avión, porque están empezando los vuelos ahora de nuevo, se están abriendo los vuelos. Y se ve un vuelo adentro, con todos los pasajeros sentados con su máscara. Y al lado puso un teatro vacío. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Es una imagen interesantísima, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero es que ponte a pensar, muchas veces tú estás dentro de un avión volando más tiempo que el que estás en un teatro. Y las posibilidades de contagio, no más que porque lo que estás respirando son tremendas. Entonces, esta historia de que tomar en cuenta la reapertura de la cultura, de los venios, de los lugares, de la actividad cultural, como la última de todas, Ay, no. es pensar que la cultura no es esencial, es creer que no es esencial. Cuando no es el caso, porque aquí lo vemos que todos nos hemos aliviado un poco gracias a la música, al arte que está circulando, gracias a Dios, a nuestros alrededores. Exactamente. Déjame decirte más. Hay muchísimos artistas que se han dedicado todo este tiempo a ofrecer su arte desde sus casas, desde sus medios, los medios privados. Ninguno ha tenido una compensación económica por esto. Muchos de estos músicos han sido, no lo digo por este momento que estamos entrevistados por televisoras, por otras estructuras, donde ese que te está entrevistando, el otro que te está interrogando, lo que sea, todavía está teniendo un apoyo de la estructura laboral donde él trabaja. Seguro. Estos artistas, la mayoría de ellos, ninguno. No has oído una sola queja, todo lo contrario. Yo he visto artistas que se han pasado la cuarentena día por día ofreciendo un concierto. Así es. Yo no he sido uno de ellos. Yo he hecho varios, algunos, porque tampoco creo que es importante crear un precedente así. Yo no creo que eso vaya a resolver. No, y no satura. ¿Por qué? Porque ya estoy escuchando puntos de vista. Sí, pero hay unos puntos de vista de pronto que no sé tampoco de dónde vienen, qué es lo que lo genera. Decir que este se va a convertir en el medio estándar de los artistas. De relacionamiento y de consumo. Y me parece un error. Claro, pero bueno. Yo sí creo, vamos, lamentablemente. Yo sí creo que hay que asumirlo como otro medio más, como uno más. Por supuesto. Sin que pierda esa excepcionalidad. Sí, son medios excepcionales. Pero no se puede convertir en el medio. Claro. Porque entonces estaríamos desvirtuando lo que es el concepto, el concierto. ¿Qué cosa es el concierto? Una experiencia vibracional, yo creo. No sé. Ahí está. Que no hay otra forma de tenerla.
Y para eso se han creado unos espacios y unos lugares. Yo dije los otros días, mi casa es mi casa, no es un teatro. Yo no lo veo como un teatro. Exacto. En mi casa yo no me siento en un teatro ni en una sala de concierto. ¿Entiendes? Sí, mi casa yo tengo un espacio donde yo me preparo, que es mi lugar de entrenamiento, de preparación, de visualización, de exploración, de análisis, de búsqueda. Pero el momento de vertir el resultado de esas horas, de ese tiempo, Otro está en otro sitio, espacio. que es el sitio que está creado con esa condición. Bien, Ah, entonces, no sé. sí, sí, cambian los rituales. Uh-huh. Es muy interesante porque la verdad es que el Internet no es la sustitución, ¿no? Es un medio y es buenísimo y tiene unas posibilidades tremendas, pero no hay nada como la Correcto. interacción personal, ¿no? Bueno, te agradezco Uh-huh. muchísimo, Gonzalo, por la oportunidad, Yo a de ti, verdad. Y te yo a ti. deseo, bueno, que siga todo para adelante, y con mucha suerte y que estén saludables tú y tu familia. Un placer igualmente. Un Un abrazo. placer, muchas gracias, hasta luego.